Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Los silencios, no solo en el deporte, en casi cualquier cosa, suelen poner un poquito nerviosos. Uno solo espera que el silencio de la Fundación Lucentum tenga que ver con que están atando, bien atado, el proyecto de la 2025-2026, porque obviamente después de un mes y medio, desde que acabó la competición para ellos, pues uno se pone un poquito nervioso. Normal con los silencios, pero uno quiere ser positivo y espera que esto solo sea porque el proyecto está atado y bien atado. Vamos al lío. Compás de espera en HL Alicante, de momento no hay ninguna novedad respecto a la próxima temporada. Analizamos una temporada a la que solo se le puede poner un aprobado raspado. Venga, ayer cerrábamos las tertulias de fútbol con, en este caso, el análisis de todo lo que había pasado en el Hércules y no queríamos dejar que se acabara la temporada sin hacer lo propio con HL Alicante, con la Fundación Lucentum. Vamos a hablar de la Fundación Lucentum porque así también podemos incluir a las chicas que se quedaron tan cerca del ascenso. En cualquier caso, lo primero, mandarle un saludo a Mar Galindo. Nos hubiera encantado que hubiera estado aquí con nosotros, no podía estar hoy por cuestiones personales, pero nos hubiera encantado que hubiera estado con nosotros en la despedida. Los que se apuntan a un bombardeo, y aquí están, son dos de los muy habituales. Ramón Juan, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar otra vez más. Oye, tú, de 0 a 10, ¿cómo de nervioso estás ante el silencio? Lo comentabas ayer en redes sociales, de todo lo que tiene que ver con lo deportivo en el Lucentum. Bueno, no sé qué número le daría, ¿no? Pero es verdad que ha pasado, pues eso, prácticamente un mes desde el final de la competición y no hay ninguna noticia, no hemos podido ver la habitual rueda de prensa, aparición en medios de la directiva haciendo balance de la temporada en lo deportivo y en lo económico. Y este año además que hay bastantes dudas, ¿no? Por todo lo que ha sido la temporada a nivel deportivo, cuestiones un poco paralelas como el tema de Boloncén, de lo que ha sido esta temporada y los cambios a lo largo de la temporada en la plantilla que seguro que han afectado al tema presupuestario y un poco saber cómo se dibuja lo que nos viene por delante, ¿no? Pero bueno, como tú dices, esperemos que este silencio signifique que bueno, se está trabajando en la sombra y hay cosas avanzadas. Javi Rubio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tu nivel de preocupación es muy alto, bajo? ¿Puede ser hasta comprensible en determinadas situaciones que haya este silencio? Mi principal nivel de preocupación es poder aportar algo diferente a las últimas veces que he venido aquí, porque como no ha pasado nada, nos vamos a repetir sobre lo mismo que hemos dicho las últimas veces. Pero bueno, sí que es verdad que, como decía Ramón, ha pasado mucho tiempo. Otros años sí que es verdad que esa rueda de prensa, comparecencia, valoraciones, entrevistas que se hacía, caía sobre estas fechas más o menos, pero es verdad que la competición había acabado más tarde, había habido menos tiempo de parón y también se habían producido algunas noticias. Recuerdo el año de la 21-22 que tampoco hubo playoff, se acabó relativamente pronto porque no tiene esas 2 semanas de playoff, aunque la liga ese año acababa más tarde, pero ya se había anunciado la salida del entrenador, la llegada del nuevo entrenador, entonces bueno, ya creo que esa conexión con la afición, que se pueda poner nerviosa, que pueda generar esa desafección un poco sobre el proyecto o perder ese interés, no se hizo y en esta ocasión supongo que habrá razones de peso para todavía no haber hecho esa valoración ni el balance ni comunicar nada, pero yo creo que el aficionado general de Lucentum se pondrá nervioso ante la falta de noticias. Os voy a contar la verdad. Yo quería poner la última tertulia que hicimos porque creía que nos valía, pero el realizador no me ha dejado, así que os he llamado a ver si podemos aportar algo nuevo. Ahora, seriamente, hemos preguntado por varios protagonistas a lo largo de las últimas semanas. El club nos ha dicho que estaban cerrando cosas del proyecto y que más adelante lo podríamos ver. No va a poder ser porque Sport Alacantí se acaba esta semana y la semana que viene pues ya no estaremos aquí para atender al invitado que toque. Respetamos profundamente que el club se lo esté tomando con calma porque obviamente entendemos que están cerrando el proyecto, pero nos hubiera gustado que hubierais podido tener alguno de los protagonistas. No puede ser y, como os digo, nosotros lo respetamos profundamente porque uno entiende que están trabajando en el proyecto de la 2025-2026 y en ese proyecto de la 2025-2026 el que no sabemos si va a estar, aunque Javi y yo somos de la misma cuerda, porque lo hemos hablado alguna vez, aunque nos solemos que no va a estar, es Asier Alonso, el director deportivo que acaba contrato
esta temporada y que no sabemos si va a seguir o no va a seguir, aunque como decíamos, la sensación que uno tiene es que si fuese a seguir ya se hubiera dicho. Sí, la verdad es que lo importante que es esa pieza a estas alturas de temporada es clave, porque cuando tú vas a diseñar el proyecto lo primero que tienes que saber es quién lo va a construir, y eso empieza por saber si sigue la misma figura de director deportivo, y en el caso de que, como comentáis, ya hay rumores que apuntan a que pueda no seguir, quién va a ocupar esa figura, si va a llegar otra persona o va a recaer, como ha pasado en otras temporadas anteriores, pues más en el entrenador, que no sabemos si será Rubén Perelló, una comisión mixta, entrenador, directiva, con Adriasola, Médicis y el propio Perelló, pero claro, es muy importante porque sabemos lo complicada que es la Leboro, el nivel de los equipos con los que compites a nivel presupuestario, y saber moverte en ese mercado, sobre todo en los primeros compases, es muy importante, ¿no? Y para eso tienes que tener claro quién va a tomar las decisiones. Ramón, ¿tú crees que se ha ganado continuar en el Lucentum Asier Alonso? A ver, esta temporada ha sido un poco bipolar, ¿no? Ese 0-10 de inicio, esa pretemporada en China, las circunstancias que ha tenido la composición de la plantilla, pues evidentemente, pues bueno, estuvo con bastantes desaciertos, ¿no? Evidentemente no buscados, pero bueno, hubo situaciones que no encuadraron. Pero luego, si miras la segunda parte de la temporada, pues bueno, también supongo que tiene parte de mérito al haber sabido reconducirla con la llegada de Perelló, los movimientos de la plantilla y al final, bueno, quedarte casi a un paso de los playoffs, ¿no? Con lo cual, bueno, tienes que poner las dos cosas en la balanza y ver a ver el club lo que decide. No es verdad que también la figura de Asier venía vinculada también a Antonio, incluso la figura de Jonut en la dirección de la cantera, entonces pues el club tendrá que ver cómo estructura el proyecto esta temporada. Javi, ¿tú has cambiado de opinión respecto a la última vez? No, yo mantengo la misma opinión. Yo creo que es verdad que una temporada que arranca 0-10 con dos entrenadores, con un entrenador que es el asistente, que pasa a primer entrenador, vuelve asistente, hay demasiados cambios, pero es que fue un inicio de temporada con esa pretemporada en China, con la Copa España, modo de pretemporada y competición oficial. Creo que fue una pretemporada muy extraña que se pagó al inicio de competición y te pones un 0-10, pero si miras un poco lo que fue la temporada pasada y esta temporada, creo que el balance de aciertos y errores que haya podido tener el director deportivo creo que es positivo. Creo que ha descubierto jugadores que ahora mismo Gudmundsson nadie daba un duro porque jugara en la LEP, que viniera a jugar a la LEP me refiero, consiguió ascender. Brad Davison, Adrián Rodríguez, que si sale de Alicante todo el mundo llorará a su marcha porque ha sido un jugador muy identificado con el club y con la afición. Creo que este año jugadores como Nguema, como Roger Moute al final han dado muy buen rendimiento, y en una temporada en la que se empezó a 0-10, como te decía, es normal pensar esas salidas, pero yo creo que al club le ha dado más de lo que le ha restado. Creo que es importante una figura de un director deportivo más en un club profesional que quiere seguir creciendo en esa estructura profesional, y si queremos hablar de proyecto no puedes estar cambiando cada año o cada 2 años de director deportivo, porque si ahora sale Asier, pues estaríamos hablando de que 6 años en Leboro has tenido al principio con una especie de comisión deportiva, luego un año con Luis Arbalejo, 2 años con Asier Alonso, y volverías a otra figura, otra vez a esa comisión deportiva o al funcionamiento que el club decida, pero creo que tienes que tener una estructura clara y una figura de un director deportivo es importante en un club que quiere aspirar a ser profesional y que quiere aspirar a pelear por un ascenso a ACB. Es inevitable hablar de cómo ha sido la temporada, de continuidades, sin ese 0-10. Luego iremos a ello, porque os quiero preguntar también por la continuidad de Perelló. Se supone que tiene una temporada más, pero aquí nadie garantiza que Perelló vaya a seguir, es decir, no se ha dado por hecho Rubén Perelló seguirá un año más. No sé si eso pone más nervioso, porque lo normal sería que todos estuviéramos pensando que Rubén Perelló va a seguir, sería lo natural, porque había una cláusula en su contrato. Sí, al final, este periodo de verano, ahora de junio, julio, tiene sus pasos, ¿no? Primero es confirmar si esa dirección deportiva sigue, que es verdad que esa sí que termina contrato y tienen que tomar la decisión, y el siguiente paso sería, lógicamente, ratificar a Perelló. Yo entiendo que Perelló ha hecho una muy buena temporada y, bueno, pues quizá quiera apurar, a pesar de tener contrato, pues bueno, ciertas opciones de tener otras ofertas que pueda un poco mejorar las condiciones que tenga su continuidad en Alicante, pero también es verdad que el mercado de entrenadores Leboro este año tiene
piezas importantes que se van a repartir entre los equipos de arriba, y no sé si Rubén Perelló podrá encontrar algún acomodo que mejore un poco lo que pueda ofrecer Alicante, ¿no? La verdad es que en Alicante tiene el sentirse querido en la afición, el haber hecho una buena temporada y partir con ese respaldo, pues yo creo que también sería importante para él y para el equipo. Está por ver también, Perelló tendrá que analizar el proyecto que le ofrecen, ¿no? Perelló dirá, vale, sí, yo tengo contrato, pero quiero ver qué tenemos porque quiero que no sea un año que se me pueda complicar en las primeras jornadas o que no le vea el suficiente pozo como para la aspiración que yo pueda tener, ¿no? Que también es lícito. Sí, desde luego. Lo que hablábamos la semana pasada, hay frentes abiertos que hay que ir solucionando para ir dando pasos. Tienes que solucionar esta situación que se te generó con Intercity, si vas a continuar de la mano o no, ese aporte económico que te pueda Intercity, la situación de Voloncén, cómo ha repercutido económicamente al club, el balance económico que sales de esta temporada después de haber tenido que hacer tantos cambios en plantilla, qué presupuesto vas a poder tener en plantilla, porque todos entendemos que el presupuesto será inferior al de esta temporada. Y con eso, ¿qué puedes construir? Yo, como decía Ramón, creo que se ha ganado el derecho de poder ver qué le ofrece el mercado, pero sí que es verdad que ya se van viendo piezas, se van completando banquillos de entrenadores que han sido parte de la LEP, que salieron como entrenadores ayudantes a otras competiciones y vuelven a ser entrenadores principales en esta liga. Entonces, eso cierra la puerta a proyectos de parte media-alta. Quizá, como decía Ramón, para estar en una situación parecida en un equipo que tenga aspiraciones similares, pues en Alicante ya conoce el club, conoce la ciudad, conoce la afición, sabe lo que le puede dar, porque está claro que el factor Ferrandiz luego durante una temporada regular juega mucho. Entonces, si tienes un presupuesto menor o un equipo un poco inferior respecto a otra ciudad, sin ese apoyo, sin esa jugar como este año en el Ferrandiz, que prácticamente ha sido un pleno de victorias desde la llegada de Perelló, pues todo suma, pero sí que es raro que dar por hecho que tiene contrato, pero sí, pero no, sí, pero no. El año pasado recuerdo una situación parecida con Antonio Pérez, que se daba por hecho que iba a continuar porque había un contrato de una temporada más otra opcional, pero tampoco se llegó a confirmar si sí o si no. Luego sí, luego salió mal. Entonces, que si se va a confirmar, a pesar de que se dé por hecho que tenga esa situación de contrato, que se le dé el peso que pueda tener en el equipo, en la configuración de plantillas, y si sigue así, pues los dos a trabajar desde lo antes posible. Esto es como esos libros de Elige tu propia historia. Aquí van apuntando cosas y nosotros aprovechamos para guiar ese camino. ¿En qué ha quedado o en qué habrá quedado aquel anuncio de nos divorciamos formalmente del grupo Intercity? Porque aquello generó mucho ruido un día y medio y no se volvió a saber. A ver, la sensación es que las relaciones ya no están como cuando se hizo el acuerdo, con lo cual ya existe la sensación de que al menos por la parte del Lucentum pues hay interés en que se cierre, ¿no? Se quiso hacer quizá demasiado rápido en aquel momento, entiendo que estarán avanzando un poco en los flecos, negociando cómo se resuelve la situación, pero lo que sí que es verdad es que al final la aportación económica que hace Intercity a Lucentum es mucho menor de lo esperada, porque como además se da en forma de acciones que luego a la hora de tú canjearlas tienen cada vez menos valor, entonces a la hora de liquidar la aportación es casi mínima. Entonces al final yo creo que las dos partes tienen que ver qué se aportan mutuamente para ver si merece la pena esa vinculación, ¿no? Y luego ver, también lo comentaba Javi, cómo afecta eso al presupuesto del año que viene. Este año se suponía que teníamos quizá uno de los presupuestos más altos, si no recuerdo mal, desde que hemos regresado al Eboro, y visto cómo está la liga y cómo nos ha ido, no nos ha dado casi para estar en playoff, con lo cual si el presupuesto se ajusta un poco, pues bueno, el año que viene hay que hilar bien para hacer un buen proyecto y no volver a sufrir. En el acuerdo Intercity Fundación Lucentum hay que ver muy bien la letra pequeña. Yo no sé si una separación unilateral es posible, no lo sé, lo desconozco, pero no me cuadra. De todas formas, a este respecto, en el que no se ha pronunciado nadie todavía, nos hubiera gustado que se pronunciaran, pero como no se ha pronunciado nadie todavía, yo donde tengo que ir es a un año atrás, cuando el presidente de la Fundación Lucentum dijo en esta casa que este proyecto no sería viable sin la aportación económica que ha hecho estos años el Intercity. Si este año ha cambiado,
lo desconocemos porque no lo sabemos, no nos han dicho, oye, esto es así, lo dijeron en un foro con aficionados, pero no sabemos nada, es decir, nadie ha hecho una versión oficial del tema, con lo cual yo entiendo que tengo que quedarme con la última versión oficial que tengo, que es la de sin ellos sería imposible porque nos fallaron las instituciones y vino a rescatarnos el Intercity. Entonces, es algo que también en esa rueda de prensa nos gustaría preguntar y tantear. En cualquier caso, Javi, yo creo que la letra pequeña no permite el decir, oye, me lo he pasado muy bien contigo, pero me voy. Creo. Yo lo que no me cuesta todavía entender es por qué hace 4 años se firma ese acuerdo en el que todos estaban encantados y, como digo todos, es absolutamente todos. Durante todo este tiempo, como dices tú, se ha dicho y se ha repetido en muchas ocasiones que sin el apoyo de Intercity el club no podría haberse salido adelante ante el incumplimiento de ciertas instituciones, y de repente salta esta noticia porque sale a través de un medio de comunicación. Efectivamente, nadie ha salido a decir esto. Yo creo, no sé, cuando juegas estas cartas que no vas con el, que es un poco un farol, un horda, o no lo sé, pero no vas directamente a decir esto es así, algo raro hay y alguien tendrá que explicarlo, porque al final estamos ya prácticamente, bueno, hoy es 10 de junio y aquella noticia saltó hace más de mes y medio. Entonces, y parece que durante una semana, como bien decías tú, se movió todo el tema, se tranquilizó el tema, se quedó ahí, y parece ser, vamos, lo último que creo que se comentó este año en el foro es que se iba a continuar de la mano de Intercity, pero que habría que buscar otras alternativas porque, el acuerdo este año no había sido tan bueno, o eso es lo que se comentó, pero como... También es verdad que los gastos tienen que haber sido más grandes en el momento en el que tienes que cambiar tantos jugadores y al entrenador. Es que es exactamente eso, y veremos si ahora Intercity tiene que hacer alguna otra aportación económica para poder iniciar la temporada, no lo sé, o que la aportación económica de Intercity llegue antes, si necesitas ese extra de dinero. Todo eso yo creo que es lo que se tiene que explicar, ya más allá de quién va a ser el entrenador, quién va a ser el director deportivo, es decir, qué aspiración real tiene este club, porque al final pasas de ser ya, creo que el otro día leí en Twitter que salvo Oviedo y Lucentum no había más equipos con tantos años seguidos en Leboro, que Lucentum es un recién llegado, entre comillas. Vuelve Melilla, que es un histórico, pero ha pasado por Le Plata, equipos que han subido, equipos que han bajado. Lucentum va a hacer su 7ª temporada en la competición. ¿Qué aspiraciones tiene? ¿Ser un equipo de media tabla, intentar pelear el playoff, o una temporada como esta ser un equipo? Porque al final lo vemos con equipos como Castellón, Huesca, Bahía, San Agustín ha vuelto este año, Melilla ha vuelto este año, Cáceres no ha vuelto. Son equipos históricos de ciudades históricas que se quedaron en esa media tabla de ni para arriba ni para abajo. Un año te sale mal, te vas al hoyo y has perdido todo el trabajo hecho. ¿A qué puede aspirar este club? Que se diga claramente, y la gente que vaya al pabellón y que quiera este club pues sepa a lo que toca. No decir, pues este año subimos a CB, que te lo dice mucha gente. ¿Cuándo subimos a CB? Bueno, pero igual no se puede. Boloncén. Había un acuerdo comercial, se hizo la pretemporada en China, supuso un tremendo enfado para el anterior entrenador. No sabemos qué va a pasar con ese acuerdo tampoco, supongo que también nos dirán algo, pero no sé si en ese foro a lo mejor sí que se arrojó algo de luz al respecto. Al final todo se resume a esa falta de información que tenemos, ¿no? Yo creo que la llegada de Boloncén, el tema de la pretemporada en China, si no me equivoco, creo que en esa reunión con aficionados se llegó a comentar que incluso el año que viene es probable que se pudiera volver a repetir, y lo que no se ha plasmado ni ha salido ninguna información es realmente el acuerdo con Boloncén que suponía para el club, porque aparte de que lo que se comentó, que la llegada de Kevin Larsen pudo estar vinculada a su llegada, que bueno, ya sería una buena aportación al club. Se hablaba de como que su grupo inversor pues iba a avanzar en algún tipo de infraestructura, de apoyo para que el club pudiera tener algún tipo, a lo mejor de cara a la base, algún tipo de instalaciones y demás, de lo cual no ha trascendido nada oficialmente. Entonces tampoco sabemos si hay pasos previos dados en algún sentido, no hay información, y al final pues Boloncén, el hombre, yo creo que en el club, en el equipo estaba integrado, pero evidentemente es una cosa
anecdótica en lo deportivo, ¿no? Lo importante es saber a nivel de club y a nivel económico qué puede haber supuesto realmente y si te merece la pena el esperpento, entre comillas, de tener un jugador que no tiene nivel competitivo ni para estar en Liga EVA. Es que en lo deportivo te quita una ficha de extracomunitario y al final sí tiene mucho peso porque no puedes tener a otro jugador. Javi, yo tengo la sensación, y esto es una opinión personal, que un entrenador que ya estaba más que cuestionado cuando empieza la temporada, lo de Bolon no le acaba de gustar, cómo van las cosas en China no le gustan nada y todo eso precipita un comienzo así de malo. Tiene que haber sido un buen acuerdo comercial porque en cierta manera, para mí ya es un error mantener a un entrenador al que no quieres, pero que probablemente haya tenido que ver con esto también, con ese mal arranque que acaba con esos nervios, con toda la pesadumbre que te lleva al 0-10. Está claro que este año ha sido el peor arranque de la historia del Lucentum y este año ha sido el año que ha sido de China de pretemporada. Puede ser o causalidad o casualidad, que cada uno elija su propia aventura, ¿no? Como en el libro. Seguro que ha tenido que influir ir a China, seguro que ha tenido que influir pues el arriesgar en ciertas posiciones de jugadores que venían lesionados y que confiabas en su recuperación, pero cuando te atropella la competición no puedes esperar a nadie. Y lo que hablamos de Bolon ya lo hemos dicho alguna vez. Creo que el estilo de Asier Alonso confeccionando plantilla ya lo vimos el año pasado, utilizando las fichas de extracomunitarios, un rookie del que esperas mucho y ese es un poco moneda al aire, y un jugador americano más contrastado. Brad Davison, el jugador contrastado, que rindió desde el primer día. Tyrell Harris, que bueno, que a cuentagotas sacó su talento. Este año no tenía solo una ficha, no podía ser ni contrastado porque seguramente no ibas a llegar a lo mejor económicamente a lo que quería, y una moneda al aire tampoco, has buscado un término medio. Jordan King hasta diciembre, creo que el 80 o 90% de la gente, yo me incluyo, teníamos muchas dudas en si su rendimiento iba a ser bueno o no. Cuando Jordan King rompe a jugar, se demuestra que es un gran acierto de la dirección deportiva traer a ese jugador porque domina no solo la anotación, sino que ha sabido pasar, ha tenido buena lectura de juego y que era un jugador muy completo. Pero ese periodo de adaptación y el peaje que tuvo que pagar Jordan King, quizá si hubieses tenido un segundo jugador americano contrastado a lo Brad Davison, que desde el primer día hubiese rendido, metido tus 15-20 puntos como hizo Brad Davison, pues a lo mejor ese 0-10 de inicio se revertía. Todo eso puede influir seguro en la mala dinámica de inicio. Tenemos 30 segundos, pero creo que vamos a estar de acuerdo en esto. A Rubén Perello hay que ponerle un sobresaliente, entiendo. Bueno, lo dejamos en notable porque siempre hay margen de mejora, pero yo creo que sí, consiguió revertir una situación complicada y quizás no sepamos valorarlo porque incluso nos hemos quedado con esa sensación de que podíamos haber hecho más, pero tiene mucho mérito, sin duda. Javi, sí, ataque rápido, como los Indiana Pacers. Notable alto, sobre todo por levantar psicológicamente un equipo que está hundido. Amigos, nos vemos el año que viene para hablar de baloncesto, si os parece bien. Esta es vuestra casa y estáis invitados siempre. Yo no me quiero despedir sin felicitar a don Gonzalo García de Vitoria, técnico de Betis, que ha ascendido a la Liga Endesa y que la gran parte del lucentinismo siempre dijo que no valía. Betis, candidato al ascenso, apostó por él y él ha cumplido con un ascenso. A veces las cosas no son blancas o negras y las cosas en un sitio no salen bien, pero eso no significa que un entrenador sea mejor o peor, simplemente las cosas en algunos sitios no salen. Así que con un abrazo para Gonzalo García de Vitoria nos despedimos. Mañana más Sport Alacanti. Sed felices, buenas noches.